Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Tatiana Andrea Caicedo Villota. Soy estudiante de Contaduría Pública y en este video les vengo a presentar el desarrollo de la unidad 3, fase 5, la información exógena del curso de Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal. Entre las preguntas que tenemos en la guía está: de primera, ¿qué es la información exógena y cuál es su marco legal? La información exógena se refiere al conjunto de datos de todas las personas naturales y jurídicas que deben presentarle a la DIAN periódicamente, con plazos distintos dependiendo de las características del contribuyente, sobre las operaciones con clientes o usuarios de sus productos o servicios. Esa se conoce como información exógena porque, como su nombre lo indica, es de origen externo o proviene de un tercero. ¿Para qué sirve la información exógena? Para hacer seguimiento a los ingresos de las personas naturales con el fin de identificar si están en condición de declarar renta, para examinar si se deben hacer devoluciones a los contribuyentes y por último sirve para reconocer inconsistencias en la información entregada de manera inexacta. ¿Quiénes están obligados a presentar esta obligación? Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación con organismos internacionales, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa, personas naturales y sus asimiladas, personas jurídicas y sus asimiladas, personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital, personas o entidades que celebren contratos de colaboración con entidades públicas, los entes públicos del nivel nacional y territorial del orden y de descentralización contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional, los grupos económicos y o empresariales, las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios con relación a las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, las personas o entidades que elaboren facturas de venta, las alcaldías, distritos, gobernaciones, autoridades catastrales y los responsables del impuesto nacional al carbono. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el formato que más se requiere? El formato que más se requiere es el formato 1001 y este es donde se definen los pagos y abonos en cuenta y retenciones. La siguiente pregunta dice: ¿cuántos y cuáles formatos comprende la información exógena? En total son 60 formatos que se encuentran distribuidos entre las personas naturales, las personas jurídicas. Hay formatos para las personas jurídicas, sociedades y asimiladas con ánimo de lucro, las cooperativas y los fondos de empleados que estén dentro del punto 2. También están distribuidas en las entidades públicas, también en las personas naturales y jurídicas públicas y privadas que practiquen retenciones y no superen topes de ingreso, deben reportar sus formatos. Entidades públicas para los entes públicos no declarantes, para los secretarios generales que no estén incluidos, para los contratos de colaboración empresarial, para las entidades financieras, para los grupos empresariales, para las alcaldías, distritos y gobernaciones, y para las sociedades administradoras de depósito centralizado, para los fondos de pensiones y por último para las bolsas de valores. Como les comenté, estos 60 formatos se distribuyen en cada una de esas categorías. Siguiente pregunta.
mencionará a partir de qué monto los contribuyentes están obligados a presentar la información exógena y cuáles son los plazos para presentar esa información. Para las personas naturales y sus asimiladas que en el año gravable 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año gravable 2019 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Y para las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio que en el año 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Siguiente pregunta. ¿Genera sanción no presentar esta información? Sí genera una sanción el no presentar esa información. Si eres una persona obligada a presentar la información exógena y no lo haces, la omisión dará lugar a la imposición de multas por parte de la DIAN, ya sea por extemporaneidad o por presentar la información de manera irregular. Muchas gracias por su atención.